Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer esta blusa abotonada para mujer. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los tendréis disponibles en el blog www.omodernmydiy.com. Los patrones tienen una nueva imagen como estáis viendo, ahora son digitales y los podréis descargar como siempre. Ahora sí, para imprimirlos están en tamaño real. ¿Qué significa esto? Pues que debéis ajustar vuestra impresora. Lo primero que vamos a hacer es ajustar las propiedades de vuestra impresora, que eso, bueno, pues es cada una, y luego vamos a ajustar el tipo de papel en el que lo queremos imprimir, pues ya sea carta o letter o tamaño A4. Ahora podéis ajustar, digamos, o imprimir en el tamaño de folio o de papel que tengáis disponible. Una vez que hemos ajustado esto, lo más importante de todo es que pulséis la tecla de imprimir en modo póster o mosaico. En algunos ordenadores o en algunas impresoras os aparecerá como póster y otro como mosaico. De esta manera veréis dividido el patrón en diferentes folios, en los folios que ocupa el total de nuestra impresión. Además, es importante que la escala esté al 100%, es decir, que el tamaño sería tamaño real del patrón y que la superposición esté a 0. El resto de propiedades pues os la dejo a vuestra elección, dependiendo de la impresora de cada una. Y ahora sí, una vez que le damos a imprimir, tenéis que fijaros bien cómo van a salir los diferentes folios, las diferentes hojas, para luego unir los patrones por la línea. Si veis que os aparecen márgenes en el papel, se recortarían. Lo importante es que cada línea, o sea, las líneas queden totalmente continuas. Un consejo que os doy es que imprimáis en tamaño, como estáis viendo, normal, ajustando todo el plano, todo el patrón en una sola hoja, en un solo folio o carta, ya sea horizontal o vertical, y así tendremos un modelo que seguir para luego unir las hojas. Ya sabemos cómo nos tienen que quedar los patrones finales. Antes de unir los folios vamos a comprobar que efectivamente los patrones se han impreso con la medida correcta. Tenéis este cuadradito que mide 10 centímetros por 10 centímetros. Podéis coger una regla, medirlo y así comprobaréis que efectivamente están en el tamaño real. Si queréis podéis también ir a una reprografía o una tienda donde imprimen y imprimir el plano completo y no tendréis que ir uniendo folios. Ahora sí, si lo hemos sacado de nuestra impresora en folios, unimos los folios con la distribución correcta y ya tendremos nuestro patrón. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La vamos a extender bien y la vamos a doblar por la mitad, como veis en el vídeo, siempre con el derecho del género hacia adentro. Y siguiendo la dirección del hilo, que viene también indicada en los patrones, vamos a ir colocando las piezas como veis. La espalda la vamos a colocar haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela. Alfilereamos bien este papel de patrón a la tela doblada. Vamos a colocar también el delantero con suficiente hueco entre patrón y patrón para luego dejar el margen para la costura. Los patrones no incluyen margen de costura, con lo que tendremos que recortar a 1 centímetro o centímetro y medio del borde del papel de patrón. Recortamos ambas piezas y hacemos los piquetes donde debe ir el volante. Está marcado en el patrón. También haremos los piquetes centrales
en la espalda, tanto en la parte superior como en la parte inferior, para luego colocar nuestro volante. En el delantero también vamos a hacer ese pequeño piquete que va a guiarnos para poner el volante de la manga. El volante va en una sola pieza, por eso tal cual tenemos colocada la tela con el derecho hacia adentro doblada, por la mitad vamos a colocar la pieza del patrón del volante superior, como estáis viendo, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos bien este papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar a 1 centímetro de todo el contorno, excepto el bajo, para el que vamos a dejar unos 2 centímetros aproximadamente, y así podremos luego hacerle un dobladillo o rectificar el largo a nuestro gusto. Haremos un piquete central en la parte superior para unir al cuerpo. El patrón del volante superior, que vienen divididos en los patrones descargables que os he dejado en el blog, lo colocamos de la misma forma sobre la tela doblada por la mitad, con el derecho de la misma hacia adentro y haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada. Este patrón, como habréis visto, es más cortito, más pequeño que el volante anterior. Y vamos a recortarlo exactamente igual, a 1 centímetro aproximadamente de todo el borde, excepto el bajo, para el que vamos a dejar unos 2 centímetros, y así poder ajustar y hacer un dobladillo a nuestro gusto. Y de la misma forma vamos a hacer ese piquete en el centro superior, que nos servirá como guía para montar el volante en el cuerpo. Con la tela doblada vamos a volver a doblarla de tal forma que nos quede en 4 capas, y vamos a sacar 2 piezas de esta manera del patrón del volante de las mangas. Colocamos el volante haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Vamos a alfilerear bien el papel de patrón a las 4 capas de tela y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno. Haremos un piquete central en ambos volantes que nos servirá como guía para luego montar la manga. En la tela de contraste que irá en la solapa vamos a doblarla una y otra vez, igual que antes, de tal forma que nos van a quedar 4 capas de tela, y así vamos a sacar 4 piezas de este patrón de nuestra solapa. Colocamos el patrón de la solapa, como veis, en la dirección del hilo de la tela y con suficiente margen de costura por todo el contorno. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno, excepto el bajo, para el que vamos a dejar unos 2 centímetros, al igual que el bajo de nuestra blusa. Para aprovechar la tela, yo lo que hice fue doblar con el ancho del patrón, siempre con el derecho hacia adentro, la tela solo una vez, y recorté 2 piezas de este patrón. Luego, para las 2 piezas que me faltaban, volví a doblar la tela y lo encajé de tal forma que aprovechase un poco mejor el trozo de tela. Si tenéis tela suficiente, mejor doblad en 4. Las sisas las vamos a vivear o a terminar con un bies cada una. Lo que vamos a hacer es, o bien tenemos unos restos de tela, una tela finita como una batista blanca en el mismo color de la blusa, que podamos recortar estos bies. Siempre se corta 3 centímetros de tira en la diagonal de la tela, o bien lo podemos comprar en una mercería ya hecho. Vamos a comenzar a coser y lo haremos por los hombros. Colocamos la espalda, como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia arriba, y los delanteros, como veis, con el derecho de la tela hacia abajo, y haciéndolos coincidir perfectamente por los hombros. Cosemos ambos hombros con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y la costura la remallaremos o remataremos con un pespunte en zigzag al borde de la tela. Los volantes los terminaremos con un dobladillo sencillo. Para ello lo que vamos a hacer es, primero remallamos todo el bajo o el borde del bajo del volante. Remallaremos con un pespunte en zigzag al borde de la tela, o bien con una remalladora si tenemos en casa.
Y ahora vamos a doblar hacia adentro como 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Doblaremos hacia el interior o revés de la misma y vamos a ir realizando este dobladillo sencillo con un pespunte lineal sencillo por todo ese contorno del bajo de nuestros volantes, de ambos volantes exactamente igual. Un truco para que nos salga perfecto e igual por todos lados es planchar este dobladillo antes de coserlo a máquina. Colocamos nuestra máquina de coser con la tensión más alta y la puntada más larga y vamos a ir frunciendo con la misma máquina todo lo que es la parte que va unida a la sisa de nuestra blusa con un pespunte lineal sencillo paralelo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, como estáis viendo. Si tenéis problemas para fruncir, en mi Instagram podéis consultar algunos trucos que os he dejado en destacados. La medida del rizo del volante tiene que ser exactamente igual que la medida de la marca que hemos hecho en la sisa delantera y va hasta la marca que hemos hecho en la sisa trasera o del trasero de la espalda. Lo que hacemos es, como estáis viendo, colocar ambas piezas con los derechos de las telas enfrentados. Vamos a hacer coincidir el piquete central del volante con el hombro, con la costura del hombro, y vamos a colocar lo que es la terminación del volante en la parte delantera justo en el piquete que hicimos, la marca que nos viene en el patrón, y la terminación del volante de la espalda lo colocaremos justo en la parte, es la marquita que teníamos en la espalda. Si nos ha quedado más o menos rizado, repartiremos este rizo para que quede igual por todos lados y bien ajustado a la medida de forma manual. Una vez lo tenemos, vamos a coser, como estáis viendo, con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde de la tela. Colocaremos en la máquina de coser el volante o la parte que está fruncida hacia arriba porque conseguimos dos cosas de esta manera. Uno es repartir el rizo de forma igual por todos lados a medida que vayamos cosiendo. Nos ayudamos con las manos para que quede bien repartidito. Y la otra es que la línea de costura coincida perfectamente con la línea de costura que nos sirvió para hacer el fruncido, así no se verá en la parte exterior. Y de la misma manera vamos a hacer ambos volantes o ambas mangas exactamente igual. Y la sisa la terminaremos viveándola con un bies, o bien lo hemos cortado o bien lo hemos comprado. Lo vamos a coser como estáis viendo en el vídeo. Colocamos el cuerpo de la blusa con el derecho de la tela hacia arriba y vamos a encarar o digamos colocar el bies con el derecho de la tela hacia abajo y vamos a ir bordeando o realizando esa costura del vivo bies por todo el contorno de la sisa, pasando también por el volante. Si podemos hacer coincidir justo la línea de costura, mucho mejor. Afilamos un poco la costura y vamos a volcar el bies hacia el interior o revés de nuestra blusa, hacia el revés de la tela. Doblamos una y otra vez el bies envolviendo la costura que acabamos de realizar, esa costura que nos ha servido de unión del volante a la sisa, y vamos a ir cosiendo como a medio centímetro aproximadamente con un pespunte lineal sencillo el bies al cuerpo o a la sisa de nuestra blusa. Vamos a ir separando o abriendo bien el volante, despegando bien el volante del cuerpo de la blusa para que no pegue pellizcos. Vamos a ir cosiendo en forma circular o en forma que tiene la sisa para que el bies no se nos retuerza y nos quede perfectamente cosido y alineado con la costura.
Si os resulta más sencillo, podéis probar a plancharlo antes de coser a máquina, así os va a quedar igual por todos lados. Y eso sí, para no repetir este vídeo, ambas sisas o ambas mangas, ambos volantes, vamos a hacerlos exactamente iguales, con los mismos pasos que acabáis de ver. Cortamos los hilos y el exceso de bies alineándolo con el costado, con la línea del costado. Y vamos ahora a coser los costados. Colocamos la blusa o el cuerpo de la blusa con el derecho de la tela hacia arriba y doblamos por los hombros, encarando bien los derechos de ambas telas, y vamos a coser haciendo coincidir perfectamente ambos costados, delantero con espalda, con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Ambos costados los vamos a hacer exactamente igual, quedando así cerrado el cuerpo de nuestra blusa por ambos lados. Y ya para terminar vamos a remallar o rematar las costuras de los costados con un pespunte en zigzag al borde de la tela. Si tenéis remalladora, pues muchísimo mejor. Vamos ahora con la parte de abajo de nuestra blusa y podemos hacer un truco, y es hacer el dobladillo de los volantes ahora que las piezas están divididas o individuales y no están fruncidas aún. Nos va a resultar mucho más fácil que nos quede igual por todos lados. Lo que hacemos es colocar la tela, como estáis viendo, con el revés de la misma hacia arriba, y vamos a doblar como 1 centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar la tela o el bajo de la tela. Y vamos a ir haciendo este dobladillo por todo el contorno del bajo del volante superior, que es por el que hemos empezado. Importante, o un truco para que nos sea más sencillo, es que si planchamos este dobladillo antes de coser a máquina nos va a resultar muchísimo más sencillo y nos va a quedar perfecto e igual por todos lados. Con el volante superior vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a hacer un dobladillo por todo el contorno del bajo de este volante. Doblamos una y otra vez, como estáis viendo, y cosemos con un pespunte lineal sencillo. Aseguraros bien que estamos doblando hacia el interior o revés de la tela. Ya sabéis, si lo plancháis os va a resultar aún más fácil hacer este dobladillo y que os quede igual por todos lados. Y luego os preguntaréis cómo ajustamos el largo a nuestro gusto o a nuestra altura. Pues es muy fácil, lo que vamos a hacer es ajustarlo, pero en la unión del cuerpo de la blusa con estos volantes. Una vez hemos planchado la costura que acabamos de realizar y hemos dejado el dobladillo perfectamente planchado, vamos a colocar ambos volantes como estáis viendo en el vídeo, ambos con los derechos de las telas hacia arriba y el volante superior o el más pequeño justo encima del volante inferior o el más largo. Hacemos coincidir perfectamente el borde de la tela por la parte superior, por la parte que va unida al cuerpo, y con la máquina de coser ajustada para fruncir, es decir, en la tensión más alta y la puntada más larga, vamos a ir realizando tanto una unión entre ambos volantes como un fruncido a máquina, como estáis viendo. Si os cuesta fruncir a máquina, ya sabéis que en mi Instagram, en la parte de trucos, en destacados, tenéis varios trucos que os resultarán muy fáciles. La medida del fruncido tiene que ser igual a la medida del contorno del bajo de nuestra blusa. Y ahora vamos a colocar, como estáis viendo, los derechos de ambas telas enfrentados. Hacemos coincidir el piquete central de la espalda con el piquete central de los volantes. Vamos a ir alfilereando todo el contorno del bajo del volante a la blusa. Si queréis, ahora es el momento de probároslo y ajustar el largo a vuestro gusto o a vuestra altura. Unimos esta parte de abajo con el cuerpo con una costura lineal sencilla a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela.
Lo que hacemos es colocar, como estáis viendo, la parte fruncida o rizada hacia arriba en la máquina de coser. Por esos dos motivos que siempre decimos en los vídeos, tanto para que la línea de costura coincida perfectamente con la línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido y no se vea la parte exterior de la blusa, como para ir de forma manual con las manos ir repartiendo el rizo y que nos quede igual repartido por todos lados. Además hemos comenzado por el centro del volante o por el centro de la espalda porque este volante o este rizo es bastante largo. Así lo que vamos a conseguir es que tanto desde el centro hacia un extremo del delantero nos quede exactamente igual que desde el centro de la espalda hacia el otro extremo o hacia el otro delantero, para que no se nos descuadre, digamos, cuando vamos repartiendo el rizo, cuando vamos cosiendo. Intentad que la parte delantera central, donde va a ir la solapa, quede totalmente lisa, no quede con rizo. Y ahora sí vamos a hacer desde el centro de la espalda que nos quedaba hacia el otro lado. Este es el truco para que no se nos descuadre y nos quede igual por todos lados. Y toda esta costura la vamos a remallar o rematar con un pespunte en zigzag al borde de la tela. Si tenemos remalladora, pues nos quedará mucho más profesional. Vamos ahora a colocar la solapa. Vamos a dividirla en 2 a 2 piezas, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados. Vamos a ir colocando el centro que va justo en la espalda, como estáis viendo, haciéndola coincidir perfectamente 2 a 2 con los derechos de las telas enfrentados. Como ya os digo, esto es importante. Y vamos a coser esos extremos con una costura lineal sencilla a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Planchamos bien las costuras abriéndolas y vamos a colocar una pieza sobre la otra, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados y haciéndolas coincidir perfectamente. Y vamos a coser por la parte interior de esta solapa. Con un pespunte lineal sencillo unimos ambas piezas a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Cuando son piezas tan largas, lo recomendable es comenzar desde el centro hacia un extremo y desde el centro hacia el otro, porque de esta manera no se nos van a descuadrar. Por eso nosotros hemos comenzado desde el centro de la espalda hacia el bajo de la blusa y luego hemos repetido la operación por el otro lado de la blusa, desde el centro hacia el otro lado, hacia el otro bajo. Y al ser una costura en curva o curvada, lo que vamos a hacer es piquetear con estos pequeños cortecitos de forma perpendicular, como estáis viendo, a la línea de costura, pero siempre sin cortar la línea de costura, para luego volver y que no nos quede tirante, sobre todo en la parte circular del cuello. Volcamos la solapa de tal forma que quede la tela hacia el exterior y la doblamos por donde estáis viendo, por la costura que acabamos de realizar. La planchamos muy bien y vamos a pespuntear o realizar un pespunte de asentamiento a 1 milímetro aproximadamente de la línea de costura que acabamos de realizar. Como estáis viendo, la solapa la tendríamos con el derecho de la misma hacia arriba o hacia afuera por ambos lados. Es importante que saquéis bien toda la tela, todas las esquinitas y todo lo que es las ondas que tiene la solapa. Por eso os recomiendo que la planchéis bien antes de coser a máquina. Nosotros nos vamos ayudando con los dedos o con las manos para ir sacando bien esta costura. Y para coser nuestra solapa a la blusa de la manera más sencilla es hacerlo como estáis viendo, con los derechos de ambas piezas de la blusa
y de la solapa enfrentados. Vamos a ir con nuestra solapa contorneando o digamos colocando, haciendo coincidir el borde de la tela por todo el contorno tanto del escote como de ese centro delantero de la blusa. Lo haremos por un lado y luego ajustaremos bien el otro extremo, el otro lado. Alfilereamos bien o si queréis podéis hilvanar si os sentís más seguras toda esta parte para que no se nos mueva, para que nos quede bien ajustadita y bien centrada, y luego vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Como ya os estoy comentando, como estamos haciendo desde el principio, las piezas tan largas como esta o como este caso, comenzaremos por el centro de la espalda, pasando por todo el escote de la espalda, luego escote delantero y ya ajustando bien el centro de ese delantero de nuestra blusa, y haremos lo mismo para el otro lado. De esta manera no se nos desajustan las piezas y no nos queda descuadrado el patrón. Cuando lleguemos al bajo, mucha atención, vamos a recortar la solapa como a 1 centímetro aproximadamente del bajo de nuestra blusa que ya está terminada. Y vamos a doblar hacia el interior ambas capas de la solapa como 1 centímetro y terminamos de coser. Una vez lo hemos doblado, vamos a doblar totalmente el extremo de esta solapa como 1 centímetro hacia el interior y cosemos con un pespunte lineal sencillo a 1 milímetro, siguiendo ese pespunte de seguridad o de asentamiento que habíamos hecho. Ya tenemos el bajo terminado. Vamos a hacer el otro lado y lo haremos exactamente igual, desde el centro hasta el extremo o hasta el bajo del centro del delantero. Remallamos toda esta costura con un pespunte en zigzag al borde de la tela. Si tenemos remalladora, pues muchísimo mejor, nos va a quedar un acabado más profesional. Volcamos la solapa hacia el derecho de la tela y planchamos bien. Vamos a echar o a hacer un pespunte de asentamiento a 1 milímetro aproximadamente del borde de la tela por la parte del cuerpo de la blusa, como estáis viendo. Todo ese contorno bien pespunteado y nos quedará asentada y perfecta nuestra blusa. Tomando como referencia el tamaño del botón, vamos a marcar los ojales que queden equidistantes, es decir, a la misma distancia uno de otro. Hacemos los ojales con nuestra máquina de coser y con unas pequeñas puntadas a mano vamos a coser los botones justo en el lado contrario a la misma altura donde hemos hecho los ojales. Y ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada. Si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube y nuestro blog. Solo tenéis que registraros y tendréis tanto patrones gratuitos como patrones premium a los que accederéis por solo 4,99 € al mes.